Hola, buenos días. Para una mejor experiencia, les invitamos que accedan a través de sus dispositivos móviles. Soy Mauricio Cuevas y en nombre de la Secretaría de Desarrollo Económico de Coatzacoalcos y de Influence, les doy la bienvenida a Juntos por las Pymes, un movimiento para unir y ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Este es el primero de un ciclo de 5 seminarios web gratuitos, cuyo objetivo principal es dotar a las pymes y también a los que quieren emprender desde cero, de herramientas y conocimientos que incrementen sus capacidades competitivas y así reducir el riesgo de quiebra ocasionado por la contingencia del COVID-19. Colocaré sus micrófonos en silencio y la ronda de preguntas y respuestas será al final de la presentación. En los controles de sus pantallas podrán ver el icono de una mano. Tóquenlo para que sepamos que quieren preguntar y activemos sus micrófonos. También pueden hacerlo por escrito, seleccionando el icono de interrogación. Les presento a Carlos Hernández, y él se encargará de presentarnos el primer seminario web llamado El Camino del Emprendedor. Hola a todos. Gracias, Mauricio, y hola a todos y bienvenidos a esta red para ayudar y unir a las pequeñas y a las medianas empresas. Súper contento de estar aquí y bien, iniciemos. Bien, todos pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ok. Yo les voy a presentar un tema muy interesante. El seminario web de hoy se llama El Camino del Emprendedor. Posiblemente suene muy presuntuoso el nombre del seminario, pero con esto no pretendemos decir que encontramos una fórmula mágica para que Figura se convierta en una empresa multimillonaria al estilo de Google, Facebook, Amazon o Apple. Lo que queremos es ayudarte a encontrar un método para que reduzcas el riesgo de quiebra de tu emprendimiento. Este seminario te ayudará si lo que quieres es iniciar un negocio o si ya tienes un negocio en marcha. Un segundo, a ver, me dicen que no se escucha bien mi voz. Muy bien. Listo. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Ya se escucha bien mi voz? Listo, gracias. Ok. Bien, pues antes de continuar algo sobre mí, me llamo Carlos Hernández y soy director de desarrollo de nuevos negocios en Influence. Y para iniciar, en la agenda de hoy tenemos 5 capítulos para repasar. El primero es el enamoramiento. El segundo, el plan de negocios. El tercero, la sociedad mercantil. El cuarto, la arquitectura empresarial. Y el quinto, el proceso administrativo. Para iniciar, me gustaría compartirles una reflexión. Cada vez que busqué auxiliarme de literatura tradicional sobre temas de desarrollo de nuevos negocios, extrañamente me encontraba más con libros de superación personal y con mensajes de adoctrinamiento, con mensajes como el de Paulo Coelho diciéndome: el universo conspira a tu favor. En la actualidad existe la percepción de que solo basta querer para poder. Y bien, los negocios son una mezcla de estadística, de matemática, de psicología, pedagogía, arte, tecnología, diseño y últimamente hasta de responsabilidad social y hasta de buena suerte. Un negocio con visión es una empresa con dirección y la dirección nos da los objetivos para que exista la administración. Y muy importante, sin objetivos no hay administración. Decimos esto por lo siguiente: México tiene una de las tasas de quiebra dentro de los 2 primeros años más grandes de Latinoamérica. Como pueden ver en esta lámina, México tiene el 74% de las empresas que operan en México no superan
los primeros 20 meses de operación. Esto comparado con un 34% de quiebra en las empresas de Estados Unidos o un 34.8% de las empresas en Brasil. En México tenemos la tasa más alta de quiebra en los primeros 20 meses y estas tienen sus orígenes. El 43% de las empresas que quebraron durante los primeros 20 meses lo hicieron por problemas administrativos. El segundo mayor índice fue por falta de ventas y el tercero fue porque el negocio fue menos rentable de lo esperado. Con esto estamos viendo que la quiebra en las empresas en México no se está dando por falta específicamente de ventas, o porque las cosas estén muy caras, o porque no haya mercado, o por la tasa de los impuestos, sino que principalmente tenemos un problema del índole administrativo. Y bien, por eso nosotros preparamos este seminario para mostrar una serie de pasos por los cuales podemos nosotros caminar de manera más segura y reducir esta tasa de quiebra. Y bien, como todo comienza con la primera etapa, el enamoramiento. Y el enamoramiento se trata de esta fase mágica, de esta fase en la que nosotros comenzamos a decir que tenemos una idea, se nos ocurrió algo. En este punto nosotros estamos pensando que necesitamos obtener mayores ingresos, o tal vez para mí no es la monotonía del trabajo del oficinista. En este momento, en esta etapa del enamoramiento, lo que nos surgen son muchas ideas. ¿Derivadas de qué? Tal vez de la necesidad de una mayor fuente de ingresos, o tal vez de la necesidad de querer hacer algo y ser dueño de algo y crear muchas cosas. Entonces, en esta primera etapa iniciamos con la idea. Si tengo una idea, necesito diferenciarlo entre si necesito tener una idea. No es lo mismo que tú en algún momento hayas encontrado alguna necesidad no satisfecha en algún mercado, a que tú mismo te estés presionando a tener ideas porque lo que necesitas es incrementar tus ingresos. La siguiente pregunta que nos hacemos en esta etapa es, ¿cuáles son mis talentos? ¿Qué son las cosas que yo puedo hacer solo para que yo pueda vender, para que yo pueda comercializar? Tal vez soy un excelente chef. Entonces, bueno, a lo mejor lo que yo puedo hacer con mis talentos, pues es poner una cocina, ¿sí? A lo mejor soy un excelente técnico electricista y lo que puedo hacer es una empresa que se dedica a comercializar servicios que tengan que ver con el ramo eléctrico. En este punto es, ¿cuáles son mis talentos? ¿Para qué soy bueno? ¿Y qué es lo que me gusta hacer? El siguiente punto es cómo puedo utilizar esos talentos. Esas cosas que yo detecté que yo tengo, por las que soy muy bueno, ¿cómo las puedo utilizar para los demás? ¿Qué es lo que puedo hacer con mis atributos para solucionarle los problemas a los demás? Recordemos que una empresa no es una fábrica de hacer dinero. Una empresa es una necesidad encontrada, una necesidad de resolver problemas que cuando le metes una misión y una visión se convierte en una empresa. El siguiente punto es, ¿cuáles son mis contactos profesionales? Tengo contactos profesionales porque más adelante vamos a entender que nosotros no podemos ser absolutamente todo dentro de la organización. En México, nosotros podemos notar que en las pequeñas y las medianas empresas existe una especie de tradición en la que el dueño del negocio es el director ejecutivo, el director general, el director de administración, el director de recursos humanos, el director de la intendencia, el jefe de servicios administrativos, también es el vendedor estrella y tenemos ahí a una persona que hace 1001 actividades. Bueno, pues es muy importante también tener contactos profesionales porque a través de esta red que nosotros empecemos a hacer, nos vamos a facilitar agregar valor a estos servicios que queremos comercializar.
Una vez que nosotros hayamos pasado por la etapa del enamoramiento, viene la etapa del plan de negocio. Y ojo con esto es súper importante. En esta etapa, esta es la etapa crítica del negocio. La primera etapa es la del enamoramiento, la primera etapa es la etapa en la que nosotros estamos soñando en grande, estamos diciendo, me voy a dedicar a vender esto, me voy a dedicar a dar este servicio. Esa es la etapa solamente en la que nosotros tenemos muchas buenas ideas, pero esas ideas las tenemos que aterrizar y esas ideas necesitan ser aterrizadas con un método que nos ayude a tener certeza de la dirección que nosotros vamos a tomar. Y bien, el plan de negocios está compuesto por 10 elementos que les voy a mostrar a continuación. El primero se llama ventana de oportunidad. Cuando nosotros ya tenemos una idea, lo que necesitamos hacer ahora es encontrarle una ventana de oportunidad a esta idea. ¿Cuál es la ventana de oportunidad que existe en el mercado en el que yo quiero competir? ¿Cuál es el problema que mi empresa va a solucionar? Como les decía hace unos momentos, las empresas no se crean únicamente para hacer dinero, dinero y dinero. Eso es una idea errónea. Las empresas se crean para solucionar problemas de la comunidad. Y el vehículo que tú utilizas para solucionar el problema de tu comunidad es el instrumento, el servicio o el producto que tú vas a comercializar. De tal manera que esa visión que tú tengas de cómo resolver esos problemas son las que te van a crear el vehículo para poder generar ingresos en esa organización. Entonces, ¿cuál es el problema que tú detectaste? Y el problema que nosotros detectemos se vuelve una ventana de oportunidad, porque al nosotros tener los talentos para poder resolverlo, entonces creamos un vehículo para poder lograr esa visión. La visión de cómo resolver problemas relacionados con nuestra comunidad. Una vez que nosotros tengamos entendido cuál es esta ventana de oportunidad, el siguiente paso es la propuesta de valor. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ofrecerle a ese mercado como una propuesta sustantiva de valor para que este mercado reaccione comprando mis productos y servicios? ¿Qué es lo que yo le voy a dar a este mercado para que el problema que yo detecté en la ventana de oportunidad pueda ser resuelto? Pero en esta propuesta de valor tenemos que entender que existen otros agentes, existen otras empresas que tal vez estén en el mismo mercado que yo. Entonces, en mi propuesta de valor tengo que entender también cuál es la propuesta de valor de mi competencia, cuál es la propuesta de valor de los competidores, cuál es la propuesta de valor que ya existe en el mercado y agregarle un diferenciador a mi propuesta para que de esta manera los clientes, al hacerse la pregunta de por qué comprarte a ti y no a los demás, pues entonces podamos tener acceso a estos clientes. El tercer punto es el modelo de negocio. Un plan de negocio no es lo mismo que un modelo de negocios. El modelo de negocios tiene que ver con tu modelo de ingresos. ¿Cómo es que esperas tú que ese vehículo que vas a utilizar para resolver problemas, cómo esperas tú que vaya a financiarte la operación de tu negocio? Este modelo de ingresos lo tienes que solucionar a través de diferentes tipos de métodos. Existen muchas fuentes de ingreso. Puedes tener fuentes de ingresos de bancos de segundo piso, puedes tener fuentes de ingresos del banco, puedes tener ingresos inclusive hasta de tus ahorros, de tu familia. Pero el modelo de ingresos de la organización también tiene que ver con cómo es que pretendes tú que los ingresos que van a caer a tu organización van a ser tales que puedan soportar la operación de esta en el futuro. El cuarto punto son las ventajas competitivas. ¿Cuáles son las ventajas competitivas que tiene el emprendimiento que estás pensando hacer? ¿Cómo es que vas a competir en este mundo globalizado con otras organizaciones? ¿Qué es lo que tiene tu empresa y cuáles son los atributos de tu empresa y de tu emprendimiento, del producto de tu servicio,
en relación a los demás agentes competidores que hayan en el mercado. El quinto punto es el marketing y las ventas. Aquí es muy importante que en la parte del marketing entendamos nosotros que no todo se reduce al marketing digital, que no todo está reducido a Facebook ADS, al Google Ads, no todo está limitado al marketing digital. Hoy en día vemos muchas empresas que se anuncian diciéndote que si tú les compras algún paquete de servicios de marketing van a incrementar tus ventas en un 700% y que todo se limite a la publicidad digital. Y no, en este punto de tu plan de negocios, tú lo que tienes que aterrizar es un plan de marketing. Lo que tienes que hacer es entender quién es tu mercado, de qué está, cómo está compuesto tu mercado, el perfil de tu consumidor, a quién le vas a vender. En esta parte, lo que nos tenemos que responder nosotros es a quién le queremos vender. No hay nada más erróneo que creer que le podemos vender a todos. Venderla a todos es igual a no venderla a nadie. ¿Cuáles son los canales que vamos a utilizar para poder vender? ¿Cómo les vamos a vender? ¿A través de qué canales les quiero vender? No todo es, si no todo bien es digital, tampoco todo puede ser a través de las ventas directas. ¿Cuál va a ser la mezcla ideal para mi emprendimiento en la que yo pueda crear una fórmula para poder vender y ocupar la mayor cuota de mercado posible? Aquí nos tenemos que responder preguntas del tipo, ¿cuál es el perfil de mi consumidor? ¿Quién es esa persona a la que yo le voy a vender? Tú lo que tienes que hacer en esta parte es idear a tu consumidor, a tu cliente, como una persona. ¿Y qué características tiene esta persona? Si esta persona, qué rango de edades tiene, si el producto o servicio está dirigido hacia los hombres, hacia las mujeres, hacia los dos, si están dirigidos hacia adolescentes, adultos en edades de 35, 60 años. Tienes que hacer una pequeña persona, la imagen de una persona, que te diga a ti cuáles serían las mejores estrategias para poder venderle en función de su perfil. Y bueno, en el punto de las ventas, aquí lo que tenemos que hacer es algo muy importante, proyecciones de ventas. Tu emprendimiento no puede estar limitado a que tú tengas todas las buenas intenciones de que vas a vender. Tienes que tener una proyección de esas ventas. Tienes que tener una proyección sensata de las ventas que vas a tener. Ahorita en este seminario nos vamos a limitar a platicar sobre los puntos que tiene el plan de negocios y en el seminario del ABC del emprendimiento, que va a ser mañana a esta misma hora, vamos a ahondar y vamos a ser más específicos ya en lo que debe mantener tu plan de marketing y en métodos y estrategias para calcular estas proyecciones de ventas e inclusive vamos a hablar también sobre algunas estrategias de ventas. Pero bueno, hoy solo vamos a hablar sobre los puntos que contiene el plan de negocio, ¿sí? Y bien, en esta parte de las ventas, pues tú tienes que tener una proyección de las ventas, pero esa proyección de ventas, ¿en base a qué? Lo que queremos nosotros mostrarte es que existen métodos para poder proyectar esas ventas y que esas ventas no van a estar proyectadas en función de mis deseos de vender, ni del deseo que yo tenga de que todo salga bien, sino que existen métodos matemáticos para poder crear estas proyecciones de ventas. El quinto punto que contiene un plan de negocios es un análisis de la competencia. En esta parte lo que nosotros tenemos que analizar es cuál es la oferta que existe en el mercado en el que yo quiero competir. ¿Qué es lo que los competidores están ofreciendo? Para que nosotros podamos crear una estrategia en la que nuestra competencia se vuelva irrelevante. Nosotros lo que tenemos que hacer es volver a nuestra competencia totalmente irrelevante. No vamos a estar compitiendo por precios, no vamos a estar compitiendo por cantidad de producto, porque cuando comenzamos a competir así, tradicionalmente las empresas que compiten por precio o por volumen son empresas que, o bien, y hablando en el ramo de las pequeñas y las medianas empresas y exceptuando a las empresas grandes, cuando empiezan a competir por precio o por volúmenes,
Lo que realmente están haciendo es lastimar a su propio negocio. Nadie gana si compites por precio. Si compites a ver quién vende más barato, nadie va a ganar en ese tipo de competencias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, si tenemos un buen perfil del consumidor, lo que podemos crear son estrategias para entender cuáles son a través nuestras fortalezas y las debilidades de la competencia para poder crear productos y servicios diseñados específicamente para estos perfiles. Entonces, por eso es importante entender cómo opera la competencia, qué es lo que vende la competencia. Si eres dueño de un restaurante, por ejemplo, muchas veces acuden a los restaurantes a competir a través del precio. Y no se han dado cuenta que las personas en un restaurante no van a consumir específicamente por el precio. Un restaurante puede vender, en el caso del Vips, todos hemos ido a un Vips, y en el Vips, el Vips, la principal propuesta de valor no es el precio, es el tiempo. Lo que el Vips te vende es una experiencia en la que tú llegas, desayunas, comes o cenas en menos de una hora, porque ese restaurante, esa cafetería está diseñada para que los trabajadores en su hora de comida puedan ir y en 60 minutos poder ingerir sus alimentos y poder regresarse a su trabajo. De tal manera que el Vips lo que le está vendiendo a las personas es tiempo. No está compitiendo por el precio, está vendiendo el tiempo. Entonces, lo que está utilizando como estrategia, pues es la experiencia de su consumidor. Y para poder llegar a esa conclusión, tuvieron que haber hecho un estudio de mercado, un análisis del perfil del consumidor, lo que ya hablamos hace 2 puntos. Y bien, entonces, esta parte de medir la oferta, de conocer a tus competidores es muy importante. El séptimo punto se refiere al equipo de trabajo. En este punto nos tenemos que dar cuenta que como emprendedores, nosotros no podemos ser el todólogo. En México existe una cultura en la que, pues, por algunas circunstancias que muchos identifican como problemas financieros, no logran completar sus equipos de trabajo. Pero bien, en el plan de negocios tú tienes que entender cuál es el equipo de trabajo necesario para poder realizar las operaciones de tu empresa. Y aquí es donde te das cuenta que tú no puedes hacer todo solo. Aquí es donde tú te das cuenta que tú tuviste una idea, tú tuviste la idea de emprender un negocio, pero necesitas rodearte de personas que te ayuden a poder ejecutar todos los planes y las estrategias que tú has establecido para poder lograr la visión del negocio. En este punto tú tienes que entender que tus habilidades deben de ser superiores solo en un punto, pero tú no puedes tener todas las direcciones de tu negocio. Tú no puedes ser el director de finanzas y al mismo tiempo el director de administración o al mismo tiempo el director de recursos humanos o al mismo tiempo el director de ventas, porque entonces lo que vamos a tener ahí es que una fuerza de trabajo la vamos a dividir entre muchísimos puestos funcionales y lo que comenzamos a tener aquí son problemas de eficiencia. En este punto es donde tenemos que hablar entre la eficiencia y la eficacia. La eficacia es lograr tus objetivos, ¿cómo? ¿Quién sabe? Pero los lograste. Y la eficiencia tiene que ver con cómo logras tus objetivos, pero en relación a los recursos que has consumido. Para esto hay un ejemplo muy importante que me encanta utilizar a mí, y es que cuando Rusia y Estados Unidos estaban compitiendo por ir al espacio exterior, los astronautas del equipo de Estados Unidos se dieron cuenta que en el espacio iban a tener un problema para tomar notas. Y entonces lo que ellos pensaron fue que en contratar a una empresa, un despacho de consultores, una empresa de ingeniería, que les diseñara una pluma, un instrumento,
para poder escribir a gravedad cero. Sabemos que los bolígrafos funcionan a través de la gravedad. La tinta moja un balín, una pequeña esfera, y esa esfera es lo que moja el papel y se hacen los trazos. Entonces, se gastaron alrededor de 100 o 200 millones de dólares en gastos de consultoría, de desarrollo de ingeniería, y lograron diseñar una pluma que era capaz de escribir de cabeza, boca abajo, abajo del agua, gravedad cero, y lograron su objetivo. Cuando los científicos rusos quisieron resolver el mismo problema y se lo plantearon a su equipo de ingeniería, pues a un ingeniero se le ocurrió sacar un lápiz. Y entonces con este lápiz podían escribir también en el espacio. Entonces, bueno, la diferencia aquí es la eficacia que tuvieron en el equipo de Estados Unidos, ¿sí? Ellos fueron eficaces, lograron su objetivo, se gastaron 200 millones de dólares, y el equipo ruso utilizó un lápiz de 50 centavos. Entonces, en esta parte del equipo de trabajo lo que queremos es evitar que suceda eso. No se trata de llenar la empresa de 1000 personas, pero tampoco de tener una persona para hacer 1000 actividades. En este punto lo que tenemos que establecer nosotros es cuántas personas necesitamos para poder operar este negocio. Y bueno, el octavo punto en un plan de negocios son las proyecciones financieras, ¿sí? En este punto no todos van a estar muy contentos, porque lo primero que yo escucho es: no soy contador, no soy administrador, y ¿cómo puedo hacer una proyección financiera? Bueno, las proyecciones financieras en tu plan de negocio son la parte medular, porque bueno, pues necesitamos el financiamiento para poder operar este negocio. Y en este punto lo que tradicionalmente nosotros hacemos es hacer un presupuesto de flujo de efectivo, hacer un presupuesto de compras y hacer un estado de resultados proyectado por lo menos a 5 años. Mañana en el ABC del emprendimiento vamos a profundizar mucho más en este tema. Les vamos a compartir nosotros la documentación necesaria para que ustedes, al descargarla, ya solamente vayan a poner ahí los valores y los ítems, pero ya les vamos a pasar ahí hojas de Excel formuladas para que ustedes puedan hacer sus proyecciones financieras. Hoy, bueno, solo se trata de platicar un poco de los pasos que hay que seguir en este plan de negocios. Y bien, en estas proyecciones financieras nos van a ayudar aquí a ver si la idea que hemos tenido anteriormente es rentable. Es muy importante que pues nuestros negocios sean rentables. No se trata solamente de que tu negocio te dé para cubrir tus necesidades al corto plazo, porque bueno, pues el problema de tener un negocio que solo te dé la capacidad para solucionar problemas del corto plazo es que cuando vengan alzas de precio, incrementos de precio, y todos los años tenemos inflación, pues entonces tú vayas a hacer más pequeña y más pequeña tu tasa de ganancia, hasta el punto en el que pues tu negocio sea una pérdida y no te dé ganancias. En este punto es donde nosotros nos vamos a dar cuenta si todas nuestras buenas ideas pues las podemos traducir en un negocio. Tradicionalmente se piensa que si tu negocio no es rentable por lo mínimo al 20%, pues no tienes un negocio. El punto número 9 en un plan de negocios es hablar sobre la situación actual de tu emprendimiento y crear un programa de avances. En este punto, este plan de negocios está muy diseñado para que tú se lo vayas a presentar a un inversionista. Este plan de negocios está muy pensado en la idea de que tú vas a buscar financiamiento, en el que tú vas a buscar a alguien que también pueda aportar capital a tu negocio. Y bueno, por eso es que en esta parte, perdón, en esta parte se habla de la situación actual y el programa de avances. ¿Cuál es la situación actual de tu negocio? ¿Qué es lo que ya llevas avanzado? ¿Qué es lo que ya tienes? ¿Qué te hace falta? Y un programa de avances donde tú le puedas decir al inversionista
cuál es la necesidad que hay para seguir operando. En el punto 10 de un plan de negocios hay un resumen ejecutivo con las necesidades de acción. Y aquí es donde nosotros le explicamos a los inversionistas cuál es la situación de la organización que nosotros hemos planeado y cuál es la necesidad de acción que tenemos. Y esta necesidad de acción está implícita el financiamiento que le estamos solicitando. Y bien,